Dios les bendiga, hermanos. En este día nuevamente tan especial para nosotros, que es el día domingo, siempre conversamos de la palabra de Dios. A Dios las gracias que nos da este medio para poder comunicarnos, después de que estamos viviendo todas estas circunstancias que ya hemos comentado otras veces, que no podemos reunirnos. Decirle que a Dios las gracias, estamos bien, toda nuestra casa, nuestra familia, su pastora, nuestros hijos. Gracias a Dios estamos bien. Y esperando que el Señor les guarde, esté en todo protegiendo y liberándonos de todo mal. Hemos estado viviendo, confiando siempre en el Señor, que Él será nuestra protección. Hoy día, que es importante, siempre estamos allí analizando la palabra de Dios, como en la escuela dominical, pero ya ahora cada uno en nuestros hogares. Pero quiero invitarle a usted, antes que entremos alguna palabrita en el Señor, que oremos al Señor. Cierre sus ojitos y oremos. Mi Padre, bueno, gracias le damos, Señor, por concedernos esta oportunidad, dirigirnos, Señor, hacia su gloria bendita. Siempre confiado, Señor, que tú escuchas nuestras plegarias, nuestras oraciones. Rogamos a ti en esta hora que tú nos revistas de gracia, de entendimiento en todo, tanto para hablar de tu palabra como para oír de ella. Ábranos tu puerta de tu palabra y guarda a todo tu pueblo, Señor, con este espíritu siempre importantísimo de aprender lo tuyo, Padre. Da gracia a todos nuestros hermanos, todas las clases sean bendecidas. Bendice a los niños también, Señor, que están trabajando en esta obra. Guárdales tú, Señor, y tu palabra puede correr en cada corazón. Yo te ruego que nos revistas de gracia y nos abras puertas de esta palabra. Lo ruego por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Busquemos la enseñanza que corresponde a este día tan importante. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 2, ahí tenemos la enseñanza de los versículos 6 al 10 como enseñanza. Y como texto sagrado para esta enseñanza que confirma la palabra, la encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el versículo 12. Ahí leeremos la palabra del Señor. Abra usted su Biblia, presta atención a ella, y en ella el Señor nos dé claridad qué es lo que vamos a aprender de ella. Vamos a leer ahora esta escritura y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Dios añada bendición a esta lectura de su palabra. También leeremos el texto, Hechos 15, versículo 12, y dice así: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Sea bendecido el nombre del Señor. Y Él nos abra puertas de esta palabra a conversar, para que sigamos en esta enseñanza tan bendita que Dios nos ha dado y estudiando esta carta tan importante que Dios nos ha entregado, que estuvimos
allí en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya vamos en el capítulo 2, ¿no es cierto?, en la segunda enseñanza, y debemos en alguna forma recordar lo que está sucediendo, qué está pasando, qué es lo que allí hace que el apóstol esté conversando, escribiendo esta carta a Galacia. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta expresión? ¿Por qué de estas palabras? Y hemos visto, ¿no es cierto?, la importancia para enseñar. Si nosotros recordamos la primera enseñanza, o más bien dicho la segunda en el versículo 6, él decía que estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este es el motivo de esta conversación y de esta carta, puesto que en Galacia se había predicado la palabra de Dios, se había engendrado la fe, la enseñanza de ser justificados por la fe, pero se habían introducido doctrinas diversas y sobre todo allí del judaísmo, que había entrado con este sentimiento en que había que también circuncidarse para poder ser salvo. Lamentablemente, todo este sentimiento había tomado presa de los sentimientos en Galacia de los hermanos y había allí hecho que la iglesia creyese a esta palabra. Y por ello que el apóstol está en este sentimiento de poder aclarar toda esta circunstancia para que allí no sea cambiado el evangelio. Por ello que fue allí esta motivación de conversación, de recordar lo que él había vivido en su propia experiencia, como nos decían las enseñanzas al principio, que después de 3 años él subió a Jerusalén. Y nuevamente vuelve en este capítulo que habla después de 14 años, también subió hacia los que eran columnas de la iglesia en Jerusalén. No había duda que había gente tan importante del apostolado, como Pedro, como Juan, como Bernabé, el hermano del Señor, que eran considerados como columnas, que Dios les había revelado el Evangelio, fueron llamados, enseñados por el Señor Jesús. Eran personas tan importantes dentro de la creencia del cristianismo. Y por ello que cuando se pasan estos problemas, estas dificultades, allí el apóstol está contando cómo tuvo que ir de nuevo cuando lo apoyaron para volver allá a Jerusalén y conversar de este asunto que era tan importante. Nos narra la Escritura en el libro de Hechos los apóstoles, donde ellos se reunieron con los ancianos para conocer estos asuntos, estos problemas, estas dificultades que había. Y dice el versículo 7 de Hechos 15, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios cogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y esto allí provocó una tranquilidad para poder allí tener una unificación clara de lo que es el Evangelio. Cierto, habían 2 corrientes, los que eran de la circuncisión y los de la incircuncisión, en otras palabras, los judíos y los gentiles. Pero el Evangelio era algo tan glorioso, tan hermoso, que de esa manera estaba uniendo todos estos sentimientos, porque nos muestra la Escritura y nos va a aclarar en esta carta en Galacia como lo principal que Dios nos ha dado es su gracia bendita. Y por ello que vemos esta discusión, este problema. Han habido siempre discusiones, porque uno entiende de una manera, otros entienden de otra forma. Siempre lo ha habido hasta el día de hoy, en las circunstancias. Y usted ve cómo estamos en Chile, sobre todo, donde hay un evangelio, pero cuántas iglesias, cuántas formas distintas de bendecir el nombre del Señor. Pero debemos alabar a Dios y rogar siempre que cualquiera sea allí la forma que tengan las iglesias para poder allí bendecir, buscar este evangelio, nunca se cambie el concepto glorioso que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que permanece para siempre, la enseñanza, el fondo que nosotros somos salvos por gracia,
que nada hay que añadirle, porque está aún penado por la Escritura si hay que añadir cosas. Y yo pienso que en el Evangelio, la Escritura, no hay nada que añadirle. Y bien nos retrata la Escritura que la palabra es perfecta, es gloriosa, y aún hay sentencia. Y si nosotros vamos a los últimos versículos de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice esta Escritura: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, dando allí una seguridad plena. Cierto que la palabra escrita está identificando el libro de Apocalipsis, pero bien nos dice el proverbio que toda la palabra de Dios que está escrita debe considerarse como tal. Por ello, cuando hay distintos pensamientos agregados, como en el caso específico de este, en que los judíos querían agregar la circuncisión a los gentiles, no estaba escrito en la palabra, no estaba en la enseñanza, pero eran pensamientos humanos, que de acuerdo a las creencias parecía ser bueno. Como he dicho algunas veces, en nuestro tiempo algunos creen que una forma de disciplina puede ser mejor, pero hay un medio escrito, hecho, que no puede ser cambiado nunca, que es la palabra de Dios. Por ello que ahí insto, ¿no es cierto?, a nosotros mismos como predicadores, todo lo que hablemos, todo lo que enseñamos, debe estar acorde a la palabra de Dios, a la Escritura. Nada podemos agregarle ni nadie podemos quitarle. Cierto, han sucedido cosas que hoy día están en la palabra de Dios, que aparentemente puede identificarse como cambiadas, pero nunca han sido cambiadas. Como por ejemplo, en el texto famoso que está entre nosotros, en nuestras iglesias: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecieron, más las tinieblas, y ya hay un cambio, decíamos en el pasado, no las comprendieron, pero hoy día dice no prevalecieron contra ella. Pero eso no significa que a alguien se le ocurrió cambiar la palabra, cambiar la enseñanza. No, simplemente tenemos que recordar que cuando ya ha llegado a esta altura, que esto está en español, ¿no es cierto?, ha tenido cuantas revisiones, pero el original, el que Dios permitió que de esa manera estuviera escrita, nunca ha sido cambiado, porque las palabras han ido cambiando de acuerdo a cómo crecen allí las idiosincrasias y pensamientos de los hombres. Una, por ejemplo, en que allí encontramos la escritura en las escrituras del pasado, de nuestros padres, de nuestros abuelos, estaba escrita y hecha por la misma sociedad bíblica, donde allí decía una palabra que María parió un hijo. Cierto, esa palabra hoy día es fuerte entre nosotros, pero se identificaba claro y no había allí ningún pensamiento adverso, era la verdad. Pero hoy día la Escritura dice, no aquello, sino que María dio a luz un hijo. El modernismo, la idiosincrasia actual nos lleva a ello, que hay un cambio de palabra. Pero eso no significa que allí tengamos que cambiar las doctrinas, las enseñanzas. El Evangelio es uno, es eterno. Por ello, cuando en esta discusión no pequeña, como nos retrata la palabra de Dios, y que Pablo está relatando a los Gálatas, como estos versículos que leímos, él cuenta su experiencia, que es cierto que llegó a esos hombres, como dice el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice su expresión. Dios no hace excepción de personas y aclara, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y vemos allí los dos conceptos, pero que grande es tener esa abertura para poder entender este misterio. Pablo lo entendió inmediato, que a él le había sido encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, que eran los gentiles, y que Pedro el de la circuncisión. Pero los judíos no entendían de esa forma, y allí espiaban la libertad con que todavía hecho libro al apóstol. Y ellos querían también, como vimos en la enseñanza pasada,
que querían circuncidar a Tito respecto a esto. Pero bien decía el último versículo de enseñanza, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Por eso de esa manera la firmeza es gloriosa que Dios permite, y cuando entendemos el Evangelio nada nos cambie, sino que de esa manera permanezcamos firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. La palabra de Dios es permanente, y yo lo he dicho muchas veces, permanece para siempre. Y nos dice la Escritura allí respecto a esto, que pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Por ello, cuando vemos estas circunstancias, estos alegatos, que siempre han habido, ¿no es cierto?, en el pasado, y yo me informaba respecto a esto con nuestro hermano Antonio, cuando allí se había, después de allí que se hizo la transformación del Evangelio, la reforma, hemos cambiado la Escritura, tenemos respuesta no. Pero antes hubieron, tanto como el primer concilio de los apóstoles como Pablo y Pedro. Después hubieron otros concilios también para modificar, porque la luz de Dios empezaba a llegar, las claridades. Y los libros fueron algunos cambiados. Por eso que en nuestra Biblia tenemos diferentes libros a lo que es la Biblia católica. No tenemos a los Macabeos, no tenemos a Judith y otros, y algunos capítulos que han sido acortados, porque se ha entendido por la palabra de Dios, y al verificar los originales, nada de estos hablan de la circunstancia de Dios, sino que allí estaban como historia, y como historia a nosotros no nos sirve. Lo que nos sirve a nosotros es la palabra de Dios. Por ello Dios nos dé esta gracia para entender estos misterios, y vamos a tener siempre pensamientos, discusiones a lo mejor, aún entre nosotros mismos. El pastorado a veces tenemos discusiones porque unos entendimos de una manera, otros entienden de otra manera. Pero cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta allí que hay una sola forma de seguir lo que Dios nos indica en su palabra bendita. Sea bendecido el nombre del Señor. Pero qué hermoso cuando estas discusiones y estas ampliaciones, que no hay resistencia, se entiende. Y cuando allí los hombres apóstoles del Señor que estaban en Jerusalén oyeron el testimonio que habían, qué es lo que había pasado, cómo había sido tan eficaz el Evangelio de los gentiles, se dieron cuenta grandemente que el camino era eso. Ya tenían el testimonio de Pedro, el cual les había anunciado que por la palabra de él los gentiles también habían escuchado el mensaje de Dios, como lo hemos expresado en días pasados, como la familia de Cornelio recibió el mensaje de Dios. Por ende no había otro camino que fuera una unidad plena para entender este misterio, porque lo que prevalecía, la obra de Dios en el hombre, no el estilo humano, sino que la obra de Dios hecha por la palabra de Dios. Por eso que Pablo está actuando claramente, mostrándole a los Galatas, en esta historia, en esta carta, que lo que él ha recibido es verdadero, que lo que les predicó a ellos era tan glorioso, tan hermoso. Pero ¿qué pasó en ellos que lo habían cambiado? Maravillado estaba. Pero él, la paciencia, la tranquilidad, está llevando a través de estas enseñanzas y de estos capítulos que estamos viendo y seguiremos viendo, cómo sacarlo, porque verdaderamente a veces esas son tinieblas que llegan a no entender que verdaderamente hay un evangelio puro, que está todo hecho, que en Cristo lo tenemos todo, porque en Cristo hemos resucitado de nuevo con Él, y todas las circunstancias hemos sido bautizados en Él, hemos sido circuncidados en Él. Está escrito en la palabra de Dios. Por eso into y fui nombrado, ¿no es cierto? Nombré estos versículos que la palabra de Dios no se puede cambiar, sino que como está escrito, así hay que hacerlo. ¿Qué es lo que debemos pedir nosotros? Gracias para entender estos misterios. Escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio del Señor. Por ello, este principio, ¿no es cierto?, que nos muestra la Escritura, que entendemos claro, se estaba realizando, no estaba en el Nuevo Testamento, eran el principio de hacer estas cartas como las cartas apostólicas, que hoy día tenemos, gracias a Dios, en este libro santo, que es la palabra de Dios. Teníamos hoy día esta facilidad de entender, pero en ese pasado no lo era, sino que eran las palabras, las enseñanzas que estaban, y de esa manera habían esas aberturas para errar,
Pero Dios permitía que de esta forma sus apóstoles pudieran ir aclarando cosas como el que nos está aclarando ahora en esta palabra. Leo aún más la palabra del Señor cuando dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y eso es lo que había que allí mostrar, que eso era una palabra de verdad, cómo creerlo, cómo aceptarlo. Por eso que cuando ellos escuchan, y dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que también es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y eso es de bendecir a Dios cuando hay estas formas claras para entenderse, para comprender lo que está haciendo el otro, que no es lo que está mismo que yo estoy haciendo, pero que eso que está haciendo está resultando una bendición gloriosa. Pues yo cuando miramos esto que la diestra se les pasó, les dijeron al hermano, solamente, como dice el versículo 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuro con diligencia hacer. Era la enseñanza general, ¿no es cierto? Y como vemos que ya Pablo lo había hecho con las iglesias y los santos pobres que habían en Jerusalén, como había hecho trabajo, como Filipo había allí hecho grandes donaciones a pesar de su pobreza, él procuraba también, y eso debe estar también en nosotros, una preocupación de los más necesitados, afligidos, porque es parte del Evangelio glorioso, porque está escrito y a los pobres será anunciado el Evangelio. Por ello que ellos recibieron la felicitación en alguna manera, le dieron la diestra, ya que no se preocuparan más del caso de la circuncisión, sino que fueran a predicarle un Evangelio como Dios se los había entregado, y de esa manera tenían el testimonio de que Dios estaba cambiando gente. Dios guarde su palabra en nuestros corazones. El texto que nos prueba en esta hora nos muestra este hecho. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. ¿Qué estaba haciendo allí Jacobo? Contando de nuevo cómo Dios había hecho misericordia y eran testigos. Por lo tanto, había que abrir una puerta ancha, amplia, para que el Evangelio llegara a todos los gentiles. Y bendigo y alabo al Señor como Dios permitió abrir esa puerta tan amplia que ha llegado hasta el día de hoy a nuestros conocimientos, hasta lo último de la tierra, como el Señor Jesús había mandado que fuese predicado el Evangelio a toda criatura. Por eso cuando miramos este hecho que Dios confirma su obra, ¿cómo podemos allí estar en contra de ese o de aquel, ¿no es cierto?, que predica el Evangelio? De alguna manera anuncia cuando vemos una obra respaldada que Dios confirma su obra. Entonces Dios guarde nuestra iglesia cada día y bendiga cada día nuestra hermandad para que allí siempre estén recibiendo y nos dé la gracia a nosotros, especialmente quien les habla, quien administra la palabra de Dios, enseñar una palabra clara, eficaz. Cierto, no tenemos la vocación que a lo mejor otros tienen amplios, pero en la palabra que Dios nos ha dado predicamos un evangelio claro, un evangelio que no hay que hacer nada porque Dios lo ha hecho todo, solamente agradecer a Dios, alabarle a Dios, buscar la forma, porque el Señor de ese día, cuando removió nuestros corazones, nuestras conciencias, y esto lo hablo por todo, y provocó arrepentimiento, hubo un arrepentimiento ante Dios, y Dios perdonó nuestros pecados. De ahí Dios nos abrió una puerta gloriosa de tener allí una vida nueva en el Señor. Por eso alabamos y bendecimos al Señor, y por ello quisiéramos conservar lo que Dios nos ha entregado. Yo les insto al Señor. Pueden haber distintas discrepancias entre nosotros, pero de acuerdo a la Escritura es la que debe cortarse, porque Dios abre esa puerta. No le agreguemos nada al Evangelio, no le agreguemos nada allí a lo que es de las formas humanas. No creamos como eran los judíos de aquella época, si no circuncidáis no podéis ser salvos. No, hermano.
Dios hace como Él quiere en su misericordia. Nosotros somos salvos por gracia. Y como digo siempre yo, desde que creíste fuiste salvo. Hoy día usted cree en el Señor, tiene la salvación en sus manos y que necesita de esa manera guardarla. Alabe y bendiga a Dios porque usted está entendiendo cada día la palabra del Señor. Dios añada bendición a estas palabras y podamos entender que lo que vale el testimonio. Dice la Escritura que el Evangelio será predicado por testimonio. ¿Cómo se iba a negar toda aquella obra que ya estaba haciendo Dios en las distintas iglesias del Asia, como Filipo, como Tesalónica, como estos mismos? Porque aparte de la enseñanza se hacían milagros y tantas cosas hermosas, y que esto era allí un punto tan importante para que la gente creyese, como repito, el Evangelio predicado por testimonio. Sean estas palabras de bendición para todos nosotros y Dios guarde y las selle en nosotros para que miremos, prediquemos el Evangelio que Dios nos ha enseñado, no tengamos en duda ni andemos pesando en balanza nuestras enseñanzas. Dios las inspira y de esa manera poder aceptar lo que Dios nos indica. Sea bendecido el nombre del Señor. Agradezcamos al Señor por estas palabras. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto tú nos permites esta conversación de tu Escritura. Como ver en el pasado, Señor, cuántos errores y torpezas hubieron, pero tú tomaste a tus hijos, Señor, tus apóstoles, para enseñar, para mostrarles que verdaderamente se estaba predicando un evangelio claro, eficaz, que hacía vida, transformaba y hacía señales, prodigios y tantos milagros, porque tu obra bendita siempre ha sido respaldada por ella. Gracias por la obra que tú haces hoy día y porque tu iglesia puede escuchar tu palabra. Bendícelas tú a todos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.